hemos intentado hacer es sencillamente conocer a nuestro Padre San José y crecer en nuestro amor a Él, ¿verdad? No existe una fe solamente con la razón. La razón es como el primer paso, es como el primer acercamiento que hacemos al misterio y ese tiene que llevarnos pues a un acercamiento a través del amor. Primero no se puede conocer algo, no se puede amar algo que no se conoce. Una vez que intentemos conocerlo, pues ya vamos valorándolo y vamos amándolo un poco más. Y es muy parecido a una relación personal, cuando usted se está acercando a alguien, a un objeto de su amor, objeto lo digo en el buen sentido, pues conoce cuáles son los gustos, cuál es su historia, conoce a la persona más intensamente y eso hace que de alguna forma se valore más lo que estamos queriendo amar. De la misma forma, San José, y nos damos cuenta que también ha sido la pedagogía de Dios en la historia. La pregunta que nos hemos hecho o que se han hecho inclusive ya desde 1950, y lo digo pues porque el texto base que estamos tomando es el de la teología de San José, que fue un compendio que hizo el padre Llamera, que es un dominico, cuando estaba todavía en sus estudios en Roma. Y hizo pues precisamente por esa preocupación también suya y también por esa devoción, pues una especie de compendio que él lo llama Teología de San José, tratando de reunir en esas sencillas palabras que son muy hermosas. Entre otras cosas, el libro ha sido imposible conseguirlo, pues tratando de reunir pues lo que hasta ese momento se conocía de nuestro Padre San José, con el objetivo pues de sacarlo de esa oscuridad, pero de alguna forma él hace entrever eso precisamente, que no ha sido un olvido, que no ha sido como un descuido de parte de los teólogos, sino que Dios ha permitido que se le dé importancia durante estos primeros siglos de la reflexión de la iglesia, pues principalmente al misterio de nuestro Señor Jesucristo como debe ser y también pues a nuestra Madre Santísima. Por lo tanto, Dios nos va dando en la medida de nuestras necesidades, ¿no? Entonces, el padre Llamera hacía un recuento de un libro que logré conseguirlo, pero en fotocopias, que se llama La Suma de los Dones de San José. Y esta suma de los dones de San José del padre Isidoro de Isolanis, también dominico, mire qué curioso, pues ha sido como uno de los principales referentes de las reflexiones que se hicieron de forma posterior. Es del año 1887 y quiero resaltar, y lo vamos a ver un poquito más adelante, cómo también las fechas son importantes, ¿verdad? Y mirando las fechas, tratando de distinguir qué es lo que Dios quiere en la historia, pues nos damos cuenta también de esa hermosa pedagogía de Dios que nos va dando aquello, repito, que vamos necesitando en el momento en que lo vamos necesitando. Entonces, yo le leía la vez pasada esa especie de profecía que hace el padre Isidoro en este libro, que no se consigue, pues repito, mucho menos que el de Teología de San José. Decía: el Espíritu Santo no cesará de mover los corazones de los fieles hasta que por todo el imperio de la iglesia militante se ensalce al divino José con nueva y creciente veneración, que se edifiquen monasterios, como realmente sucedió concretamente Santa Teresa de Jesús, que ha sido una de las grandes promotoras de San José, fundó 11 monasterios todos dedicados a San José y se levanten iglesias en su honor. No existía en ese momento el santuario más grande a San José, que ustedes saben está en Canadá, promovido por un sencillo hermano que no quiso ordenarse como sacerdote, el hermano André o San André BC, que lo llamamos ahora. Existe, yo no lo conocía y ni siquiera sabía, y gracias a una amiga mexicana, existe una basílica de San José en la Ciudad de México, dedicada totalmente a nuestro Padre San José, dirigida por los padres franciscanos. Y no sabría yo en Argentina, en Colombia no existe Basílica de San José, existen muchas parroquias en su honor, pero eso es un signo de cómo a medida que pasa el tiempo y a medida que vamos de alguna forma madurando en la fe, como iglesia, como cuerpo místico, pues vamos conociendo precisamente todas estas ayudas que Dios nos da, estas tablas de salvación, como le decía el Señor de la Misericordia a Santa Faustina. Sigo leyendo, celebrando todas sus fiestas. Tenemos en este momento solo dos fiestas que se instituyeron mucho después
de esta fecha tan importante que es cuando se proclama a San José como patrono de la Iglesia Universal, que es una fecha que ojalá nos quede en la cabeza y en el corazón. Y pues es la fiesta de San José, que es el 19 de marzo, y la fiesta de San José Obrero, que la vamos a celebrar ahorita al comienzo del mes de mayo. Establecerá en su honor una fiesta singular y extraordinaria. Repito, él está haciendo como una profecía, y creo yo que en este momento les recordaba a ustedes esa visión que también tuvo Santa Faustina. Ella no sabría sin Santa Margarita María de Alacoque, tuvieron una visión que en el futuro, en la ciudad del Vaticano, se iba a establecer una fiesta y veían al Papa y a toda la iglesia unida a esa fiesta. Lo decía concretamente Santa Faustina con respecto a la fiesta de la misericordia, pues que ella no la disfrutó, pues porque el Papa la estableció solamente hasta el año 2000, ¿verdad? El vicario de Cristo en la tierra, movido por el Espíritu Santo, mandará que la fiesta del Padre putativo de Cristo, esposo de la Reina del mundo y varón santísimo, se celebre hasta el último confín de la iglesia militante. Repito, esto en el año en que Isidoro escribió este libro, pues todavía era solamente un deseo y que nosotros, pues en este momento podemos disfrutarlo. Antiguamente tengo entendido que existía una tercera fiesta de San José que de alguna forma tenía un tinte un poco más mariano, que era la fiesta de los desposorios o de los esponsales, que aquí en el canal la celebramos en la fecha en que la iglesia la tenía, que ya después se sacó del calendario, pues con la renovación del Concilio Vaticano II, es la fecha, repito, de los esponsorios que se celebran el 23 de febrero, ¿verdad? La fiesta del matrimonio o de los esponsorios de María y de José. Esas serían las tres fiestas que subsisten. No sé si Dios en su misericordia quiera regalarnos alguna otra fiesta. Yo me imaginaría haciendo como teología ficción, que podría ser también la fiesta del corazón de San José, ¿no? Existe en este momento la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, que es en junio. Al sábado siguiente la fiesta del Inmaculado Corazón de María, pero podía ser el miércoles anterior o el miércoles siguiente la fiesta del Corazón Casto de San José. Y eso es un signo, repito, de que en teología, pues todavía estamos en pañales, que en teología lo que Dios nos está dando, pues todavía estamos, no sé si de pronto ya hemos pasado del alimento líquido al alimento sólido, como sucede con los bebecitos, ¿no? Que al comienzo les dan papilla o les dan alimento triturado en la licuadora para pasar ya a trozos un poco más grandes. Repito, no sé si estemos en este momento, porque todavía es mucho lo que hay que conocer de Dios, del amor de Dios que nos dio a través de la revelación de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo aquí, por lo menos es mi deseo, es conociendo un poco más a San José, pues llegar a amarlo, ¿verdad? De nada sirve que nos sepamos de memoria todas las fechas, que son 7, ya las vamos a ver. De nada sirve que sepamos cuáles son los nombres de las cartas, de las encíclicas, de los mensajes que han dado los papas, ¿verdad? De nada sirve eso si eso no nos lleva a un cariño entrañable, que eso lo pueda hacer alguien que tenga en la cabeza esos datos o una persona sencilla que viva por allá en el campo. Hace muchos años, cuando yo todavía no era sacerdote, en una de las parroquias rurales donde yo trabajé, fuimos a visitar en el campo, bien entrada en una vereda, a una pareja de ancianos que de alguna forma sus hijos los habían abandonado porque se habían venido a vivir a la ciudad y era gente demasiado sencilla, tenían un colchoncito en el piso, cocinaban todavía en 3 piedras, eso que se colocan 3 piedras, por debajo se coloca leña y ahí se coloca una olleta para cocinar. Gente tan sencilla y créame que en mi vida yo no creo haber conocido gente más amante de Dios con una fe sincera, la fe de la gente que no tiene conocimientos, pero que sí tiene mucho amor. Y para allá deberíamos ir, ¿verdad? Que se vea de pronto de alguna forma humana como una involución, pero realmente no lo es, porque cuando el amor está colocado en el corazón, pues lo que hace, repito, es ayudarnos a avanzar al conocimiento ya de Dios, pero el conocimiento ya a través del amor, ¿verdad? Entonces, estábamos viendo la vez pasada algunos vestigios, si es que los hay, de la figura de San José en el Antiguo Testamento. Y créanme que gracias a ustedes, leyendo el libro del Padre Llamera, encontré algo que me parece hermoso, que ustedes podrían decir, bueno, pues ahí no está la palabra José, pero es que no somos protestantes, ¿verdad? Para ser literales, pero encontrábamos allí
con respecto a una cita que él colocaba, decía, San José es la sombra, es el velo que oculta los misterios realizados en el arca de la nueva alianza. Y yo me puse a investigar, pues, porque él no coloca la cita en qué lugar del Antiguo Testamento se habla de ese velo que cubría el arca. Yo no sabía que el arca tenía un velo que la cubría. Obviamente en la tienda del encuentro, después en el templo, habían unos velos, pero eran como unas cortinas que especialmente estaban tapando la puerta, una gran cortina de 4 metros que se llamaba velo, pero que no era velo, era como una especie de tapete muy grueso y obviamente muy grande, precioso, porque para tejerlo pues implicaba mucho tiempo, mucha destreza. Creo que tenía las figuras, qué curioso, tenía las figuras de dos leones alados, qué curioso porque se supone que los judíos no tenían figuras, pero sí las tenían ahí y las tenían encima del Santa Santorum, que era ese cofre precioso donde se guardaban pues estos tres elementos que le recordaba su paso por el desierto, ¿no? El maná en un platico de oro, la vara que le había florecido a Aarón y las tablas de los mandamientos, ¿verdad? Las tablas de la alianza estaban en ese cofre que era totalmente de oro, ¿no? Y se nos describe, especialmente en los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, cómo tenía que fabricarse ese cofre que iba a representar la presencia de Dios. Y posteriormente, de una forma preciosa, los santos padres, tomando cada uno de los elementos, la materia de la madera, que era acacia, de una madera incorruptible, que no le entra moho, que no le entra gusano, del oro precioso que tenía que estar por fuera y por dentro, y también de los signos que llevaba dentro del arca, han prefigurado o han visto prefigurado allí en esa arca de la alianza a nuestra Madre la Virgen Santísima. Y si ustedes se dan cuenta, cuando en el libro del Apocalipsis, que es este último libro de la Biblia, escrito posiblemente por San Juan, ustedes saben que la división por capítulos y por versículos no se hizo en el momento en que se escribió el libro. San Juan no estaba diciendo capítulo 1, versículo 1, ta, 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 versículo 2, ta, 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 versículo 3, sino que él escribió todo como una carta. Y posteriormente con los siglos, inicialmente un obispo, creo que fue Monseñor Esteban Langton en Inglaterra, creo que fue así, espero no equivocarme, hizo la primera división de toda la Biblia por capítulos, para que fuese un poco más fácil buscar las citas. Y posteriormente, creo que fue un protestante, un impresor, dividió cada capítulo en versículos y la obra después la terminó un dominico, o sea que inclusive en la división de capítulos y versículos ha estado la iglesia presente, la iglesia católica obviamente. Y entonces la división que se hace en el capítulo 11, en el último versículo del capítulo 11, dice que el arca se fue para el cielo, que el arca desapareció. Y comienza el capítulo 12, o sea, el siguiente capítulo con el versículo 1, y usted le puede confrontar ahí en su Biblia diciendo que la visión de una mujer que baja del cielo coronada de estrellas con la luna en sus pies, ¿verdad? Y nos cuenta la lucha que va a tener esta mujer, que es la madre de una estirpe, ¿verdad? Que va a luchar contra el dragón. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque es arbitraria la división de capítulos y versículos. Si no hubiese capítulos y versículos, hubiéramos sabido que esa arca que subió al cielo es la misma mujer que baja, ¿verdad? Miren que ya en la Biblia está la comparación que después insinuaron los santos padres, creo que fue San Efrén entre ellos, de la comparación con el arca de la alianza con Nuestra Señora. Entonces, mucho más nos sirve a nosotros para entender si esa arca estaba anunciada en el Antiguo Testamento como figura de la madre, ¿verdad? Dice ahí, y fue la cita que yo encontré, Números 4, versículos 5 y 6, que siempre estaba cubierta por una especie de lino, por una especie de tela de color morado. La cita, bueno, espero, no la tengo aquí a la mano, pero ustedes pueden buscarla, sino que estaba buscando tres o dos traducciones que encontré y decía un paño todo de púrpura, una piel de tejón también tenía, una tela morada o una tela de jacinto. Y si uno mira el jacinto, pues especialmente el más conocido es de color morado, la tela púrpura es morada y la tela morada, pues obviamente es morada. Y para mí, espero no equivocarme, es una figura de San José ya en el Antiguo Testamento, que está siempre cubriendo a Nuestra Señora, que la está protegiendo a ella
y a lo que ella lleva por dentro, porque los santos padres dicen que lo que el arca de la alianza llevaba por dentro también es una prefiguración de Cristo, ¿no? Cristo, que es la ley perfecta reconocida en la transfiguración por Moisés, que está ahí presente, Cristo, que es el pan de vida en la figura del maná, y Cristo, pues, que es vida en esa vara que rejuvenece, pero que también representa al sumo sacerdote, que era el hermano de Moisés. A mí eso me parece precioso. Repito, los santos padres no han hablado, pero ya, repito, lo insinúa en 1950 el padre Llamera de esta forma y así queremos entenderlo. Finalmente, hay otra cita que nos puede servir, que me parece también linda para entender esto que hablábamos al comienzo. ¿Por qué hasta ahora estamos conociendo a San José? ¿Por qué no lo conocimos antes, sabiendo todo el poder que Dios le ha dado al padre adoptivo de Jesús? Y hay un autor, Busset, que es francés, y el padre Villot, que escriben algo que nos puede ayudar a entender por qué hasta ahora, y sobre todo lo hermoso es por qué nosotros, usted y yo, que estamos aquí en este momento, pues somos de alguna forma testigos, víctimas en el buen sentido, de esta devoción que tenemos la obligación, repito, primero de conocerla, de invocarlo y también de hacerlo conocer. Dice, Juan y los apóstoles han sido las voces que publicaron a Cristo. Eso es claro, ¿verdad? Los discípulos nos hicieron conocer a Cristo. En cambio, José ha sido como el velo que le oculta honestamente, porque mientras Cristo estuvo con San José, pues de alguna forma la misión de Cristo estaba oculta, porque él todavía estaba, y espero que lo entendamos bien, estaba aprendiendo a ser Dios. Recuerden ustedes cuando el niño se pierde en el capítulo 2 de San Lucas, dice que el niño, después de que lo encuentran allí en el templo hablando con los doctores, bajó con ellos, porque Jerusalén estaba arriba, bajó a Nazaret e iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia. Eso está, repito, ahí al final del capítulo 2 de San Lucas. En sabiduría, en estatura y en gracia. ¿Y por qué en sabiduría, estatura y en gracia? Porque son las tres dimensiones de todo ser humano perfecto. No sé a ustedes, pero a mí cuando pequeñito mi mamá me colocaba contra la pared e iba colocando una rayita en la pared a medida que uno iba creciendo. Pues no colocó tantas, pues porque no soy tan alto, pero iba de alguna forma midiendo el crecimiento físico, ¿verdad? La estatura. Pero también nosotros tenemos dentro de nosotros otras realidades que nos hacen parecidos a Dios, porque somos imagen y semejanza de Dios, en que tenemos alma y en que tenemos espíritu. Somos trinos, la Trinidad está en nosotros porque no solamente somos materia, ¿verdad? No solamente somos cuerpo, sino que también somos emoción, vida en el alma y también somos ese lazo que nos une con Dios, que es el espíritu. Y Cristo iba creciendo perfectamente en todo. Un hombre que crece imperfectamente es, por ejemplo, que le madura más el cuerpo, pero que su entendimiento o su conocimiento se queda pues atrasado porque se ha especializado solamente en el gimnasio, en el modelaje, en las cosas físicas, que no está mal de alguna forma que el cuerpo se embellezca, pero si esto no nos ayuda también a crecer por dentro, ¿verdad? Pues de alguna forma estamos creciendo cojos o estamos creciendo de una forma imperfecta, ¿no? Entonces, durante ese tiempo, Cristo iba madurando con los dos referentes más importantes de su vida, que fueron su papá y su mamá, y de alguna forma su acción misionera, su labor de salvación en ese momento estaba en stand-by, estaba oculta porque vivía con San José. De alguna forma, José empezaba o continuaba siendo ese velo que cubría, no cubría para hacerlo desaparecer, sino cubría de pronto con su calor, cubría como cuando se cubre muchas veces las semillas, porque a las semillas hay que darles calor para que puedan germinar. Y eso era lo que hacía José y eso era lo que hacía María, ese velo morado que cubría, repito, esa arca de la alianza. Dice, y como Cristo debía estar oculto algún tiempo, de aquí que antes que descendiese la palabra del Señor sobre Juan, el hijo de Zacarías en el desierto, ya José fue arrebatado entre los vivos para que roto oportunamente el velo, se acostumbrasen poco a poco los hombres a pensar que Cristo no tenía padre carnal. O sea, ya cuando San José se va, cuando se quita el velo, ya nuestro Señor Jesucristo, y además la tradición dice que San José tuvo que haber fallecido más o menos a los 30 años, cuando ya Cristo iba a empezar su ministerio, porque ya no estaba con ese velo cubierto, de alguna forma todavía estaba retenido. Y esto me acuerda, y también aquí estamos haciendo, o estoy haciendo teología ficción, que hay una imagen que está, y no me acuerdo la cita porque no la preparé,
que está en una de las cartas de San Pablo, que está hablando precisamente que antes de que llegue el anticristo, va a haber algo que obstaculiza que el anticristo se manifieste. En griego eso se llama el catejon, ¿verdad? O el catejón, ¿verdad? Esa es la palabra en griego que significa el que retiene, el que impide que de alguna forma se manifieste, en este caso el anticristo, que el anticristo es el opositor a Cristo, ¿no? Y leía en tantas cosas que uno lee, porque estamos haciendo todas esas cosas, la consagración a la Virgencita, para consagrarnos el 13 de mayo, estábamos hablando de cómo hay un personaje misterioso que está anunciado por muchos santos, santos ya canonizados, con escritos obviamente aceptados por la iglesia, y se llama el gran monarca. Y en estas profecías que la hacen muchos santos, entre ellos el beato Francisco Palau, que es un español muy interesante de conocer, dice que va a estar aquí en la tierra un gran monarca que posiblemente vendrá de Francia, esta hija mayor de la iglesia, que ha sido precisamente por ser la hija mayor tan atacada, ¿verdad? Démonos cuenta cómo los grandes males, especialmente el ateísmo, ha nacido precisamente en este lugar, pues vendrá aquí a la tierra para impedir este gran monarca, primero que la iglesia sea destruida, para dar un apoyo al Papa, que va a ser un Papa muy santo, repito, esto lo dicen varios santos, y después de que él esté, posiblemente lo van a asesinar y después de su muerte va a venir ya el anticristo. Y alguien comparaba diciendo, ese gran monarca o ese catejón, ese que impide la aparición del Cristo, podría ser San José, porque va a venir un tiempo en la historia, decía alguna de las visiones, en que San José va a estar presente en los corazones y esa devoción a San José va a ser otra vez como ese velo que cubre para que ya no aparezca lo malo, que en este caso es el anticristo, ¿verdad? Pero posiblemente será un tiempo corto porque el anticristo pues está anunciado en las profecías y especialmente en el libro de la Biblia, que es el libro del Apocalipsis y posiblemente también por el profeta Daniel, ¿verdad? Entonces, miren qué hermoso, ¿no? Nos está diciendo este santo sacerdote, el padre Vilot, pues que ese velo estuvo en la historia, en la Biblia, pero también en la historia de la iglesia durante un tiempo, mientras pues íbamos conociendo la grandeza de la revelación de nuestro Señor Jesucristo, inclusive a través de las herejías, porque las herejías que aparecieron en la iglesia nos ayudaron a purificar un poco la imagen real de Cristo como hombre y de Cristo como Dios, y después las apariciones de Nuestra Señora obviamente nos han hecho conocer el valor, me atrevo a decirlo, aunque todavía no es dogma de la iglesia, el valor corredentor de María, ¿verdad? Y lo que vendría después, porque este es el momento, pues es ya la presencia más eficaz, más activa de nuestro Padre San José. Entonces, no sé si entendemos realmente, pues el momento que estamos viviendo, que es un momento difícil, ¿verdad? Uno no más sino mirar la historia y darse cuenta realmente qué estamos viviendo, qué hay debajo de todo. Estamos en la consagración, hago un paréntesis, de Nuestra Señora haciendo una pequeña catequesis y estamos hablando sobre una aparición que yo personalmente he conocido muy poco porque no me ha llamado mucho la atención y es la aparición de Nuestra Señora de la Salet y Nuestra Señora de la Salet en la revelación que le hizo especialmente a Melania le da un texto largo que lo han dividido en 33 partes y en una de esas partes dice que en el año 1864 se destapará de alguna forma parte del infierno y esos demonios estarán presentes en la tierra. Y alguien decía, ¿por qué en el año 1864 empezaron a mirar en la historia y fue en el año, en el mes de septiembre, curiosamente, que es el mismo mes de la aparición de la Salet, en que se reunió un grupo de personas en Londres, en el cual estuvo presente Carlos Marx y se estableció la primera, se me olvidó, la primera socialista, un primer grupo de personas que empezaron a pensar en el comunismo y de alguna forma esta fecha, 1864, podía ser la fecha de la fundación del comunismo en el mundo y démonos cuenta que ni siquiera lo tenemos claro en este momento, pero que en el cielo, por lo menos a través de esta aparición, se nos dan las cosas concretas porque la historia ya está en la misericordia de Dios, ¿verdad? Entonces, por eso es hermoso este momento que estamos viviendo, pero es hermoso en la medida en que lo conozcamos, es hermoso en la medida en que sepamos para qué Dios nos ha llamado en esta historia. Celebramos el mes pasado eh,
la fiesta de la Anunciación. Bueno, realmente se cambió este año precisamente por la Semana Santa y yo pienso que al igual que Nuestra Señora la Virgen María, todos los seres humanos hemos tenido una anunciación en la eternidad y de alguna forma Dios nos ha querido preguntar, como le ha preguntado a María, bueno, tú tienes que en algún momento cumplir tu misión en la tierra, en algún momento de la historia. Y pienso yo, repito, también esto es teología ficción y discúlpeme si estoy diciendo una herejía, tuvimos que nosotros haberle dicho a Dios que sí, queremos estar allí, queremos estar en este lugar, queremos estar en este país, queremos estar en esta familia, porque es el lugar donde más perfectamente nos vamos a santificar. Y ustedes y yo, repito, con esta teoría, hemos escogido este momento histórico tan difícil, pero porque tenemos las armas necesarias, tenemos la sabiduría necesaria del cielo para responder a este momento en el cual pues estamos viviendo de las cosas lentamente, lentamente se van recrudeciendo y vamos a tener que vivir un momento posible de persecución. Pero estamos aquí porque somos nosotros los que podemos responder a ese momento, ¿verdad? Y para eso va a estar muy presente, para eso vamos a necesitar, en el buen sentido, vamos a necesitar a San José. Esa es la primera imagen que podría aparecer en el Antiguo Testamento de San José y otra pues es ya mucho más conocida y es el San José del Antiguo Testamento, el hijo de Jacob, ¿verdad? Ustedes ya conocen la historia de este niño que fue regalado a este hombre por todo el amor que él tenía a su esposa. Recuerden que él no pudo tener hijos y lentamente Dios le va regalando hijos a través de sus esclavas, de sus sirvientas, y después tiene un hijo con la persona que él realmente amaba, por la cual había luchado, y tiene a este José, y posteriormente tiene a su hermano Benjamín. Y el libro del Antiguo Testamento, especialmente en el libro del Deuteronomio y en el libro del Génesis, resalta de una forma especial la bendición que le hace su padre, porque su padre antes de morir bendijo a cada uno de sus hijos y cada una de las bendiciones que la hacía de forma personal era como una profecía que realmente se cumplió escogiendo a ese hijo que iba a generar una familia, las 12 tribus de Israel, escogiéndola para algo especial, ¿verdad? Y le dicen la bendición, se lo leo directamente, cuando bendice a José, dice, en el Dios de tu padre hallarás tu socorro. En el Shaddai, que era un nombre de Dios en el Antiguo Testamento, que te bendice, bendiciones de los cielos arriba, bendiciones del abismo abajo. Miren el poder que tenía supuestamente, según la bendición del José del Antiguo Testamento, poder sobre lo de abajo, como si realmente lo tiene San José, que es el terror de los demonios, ¿verdad? Bendiciones de pechos y de senos maternos, bendiciones de espigas y de flores, bendiciones de montes divinos, delicias de los collados eternos, que caigan sobre la cabeza de José, sobre la frente del elegido entre sus hermanos. Esta es la bendición, repito, que está en el capítulo 49 del Génesis. También se recuerda en el libro del Deuteronomio, en el capítulo 33, que de alguna forma también se convierte en una profecía que describe perfectamente lo que va a hacer San José. Ustedes saben que el nombre de José, ya de forma etimológica, significa el que añade, o más bien Dios aumenta, Dios suma, ¿verdad? Y sabemos pues todas las bendiciones que San José ha sumado y seguirá sumando a lo largo de la historia. Y aquellos que son sus devotos, San José les hace crecer, les hace aumentar en las virtudes que se necesitan para responder a la vocación particular de cada uno de nosotros, ¿verdad? Quería ahora invitarlos, después de mirar estos dos asomos al Antiguo Testamento, cómo a la iglesia, a través pues especialmente de los papas, ¿verdad? Que son la cabeza de la iglesia, ha hablado de San José. Y les quiero recordar esta fecha donde San José en 1871, el Papa Pío IX, que es el primero, son 7 fechas, repito, no hay que aprendérselas de memoria, pero son 7 fechas muy importantes en las cuales pues la iglesia nos ha de alguna forma corrido ese velo para entender realmente quién es José en, pues, en estos últimos tiempos. El Papa Pío IX, que en este momento es beato, ¿verdad? Declaró oficialmente a San José como patrón y protector de la iglesia. En un breve fechado, el 7 de julio de 1875, da a conocer al mundo su decisión. Y dice, le leo un pedacito, me interesa mucho que de alguna forma nos asomemos un poquito a los escritos de la iglesia a través de los papas
porque yo siento, y lo sentía por lo menos en el seminario, que a las cartas de los papas, a los documentos oficiales de la iglesia, le tenemos como cierto susto, porque pensamos que es algo muy técnico, pensamos que es algo solamente para teólogos, pero los papas, algunos más que otros, escriben tan hermoso, además porque sus escritos son secundados pues por la palabra de Dios, también por el magisterio de la iglesia, pues es importante conocerlos, ¿verdad? Y especialmente a nosotros que queremos amar a San José, pues conocer un poquito más qué ha dicho la iglesia, que repito es muy poco, solamente han sido 7 documentos desde esta fecha tan hermosa, 1871. Dice, el ilustre patriarca, el bienaventurado José, fue escogido por Dios prefiriéndolo a cualquier otro santo. O sea que no hay santo más digno, ni siquiera el Padre Pío, para los que lo aman o lo amamos, ¿verdad? Ni siquiera San Charbel, para los que lo amamos, ni siquiera Santa Teresa de Jesús, que también la queremos mucho. En mi caso, mis dos amigos siempre que han estado presentes, Santa Teresita del Niño Jesús y San Antonio de Padua, ni siquiera ellos siendo tan grandes, tan escogidos por Dios, han sido más dignos que cualquiera, que San José, ¿verdad? Para que fuera en la tierra el castísimo y verdadero esposo de la Inmaculada Virgen María y el padre putativo de su Hijo único. Miren lo hermoso que ha hablado el Papa y hasta el momento no hay ninguna confusión, ¿verdad? Porque los papas hablan muy chévere. Dice, con el fin de permitir a José que cumpliera a la perfección un encargo tan sublime, Dios lo colmó de favores absolutamente singulares y los multiplicó abundantemente. Yo no sé, pues bueno, no alcanzó a leer esta carta San Bernardino de Siena, porque San Bernardino de Siena dice algo muy parecido. Dice que entre más cerca esté una realidad, él da a entender un ser cerca de Cristo, pues más gracias va a tener, porque de alguna forma recibe más directamente los efluvios que vienen de Dios. Entre más importante sea la misión que tenga un ser con respecto a nuestro Señor Jesucristo, más gracias va a necesitar y más gracias va a recibir, porque por su misión y sobre todo por su cercanía. Por lo tanto, dice el Papa Pío IX dice que Dios lo colmó de favores absolutamente singulares. O sea que San José tiene dones que no tiene ningún ser humano, ¿verdad? Junto con la Virgen María, obviamente, ¿no? Espero que se entienda bien. Y los multiplicó abundantemente, siempre en previsión, pues, de la misión que él iba a tener, ¿verdad? Que es una misión, pues, que estamos valorando, que uno dice, bueno, le tocó hay que ser como el guardaespaldas de la Virgen, le tocó como ser como el padre postizo, pero es una de las ideas que tenemos que erradicar de nuestro corazón. Fue escogido por él mismo, ¿verdad? Porque tenía los dones, porque de alguna forma Dios lo fue preparando, como preparó Nuestra Señora, y esos dones y esas virtudes no se acabaron en el momento en que dejó de ser el padre legal de Jesús, que me imagino yo que fue en el momento de su muerte. Sigue siendo el padre, sigue teniendo esos dones y esas virtudes y sobre todo sigue teniendo esa autoridad junto con María o sobre María, porque era el esposo, ¿verdad? Y sobre Jesús, porque era también su hijo, ¿no? El Papa pide que el pueblo cristiano se acostumbre a implorar con gran piedad y con profunda confianza a San José, al mismo tiempo que a la Virgen María, al mismo tiempo que a la Virgen María. Pero es una cosa que se desconoció en la iglesia, pues porque bueno, ya sabemos por qué, porque sencillamente era el momento que conociésemos más a Jesús, obviamente, que conociésemos a nuestra Madre Santísima, y ahora es tiempo, desde 1878, pues que conozcamos, de 1871, perdón, que conozcamos pues más perfectamente a nuestro Padre San José. Ese fue el primer escrito del Papa Pío IX. El segundo se hizo en 1889, ya con el Papa León XIII. El Papa León XIII ha sido un papa muy importante que estuvo en un momento difícil de la historia, pues de alguna forma los grandes santos, especialmente los papas, les ha tocado asumir esos momentos tan complicados, ¿verdad? Siglo XIX al final, en la época de la industrialización, esa de alguna forma esclavitud que se hizo especialmente en Inglaterra, donde nace el comunismo, miren qué curioso, pues de los seres humanos, ¿no? Las jornadas de trabajo en esta época donde aparece el ferrocarril, que fue en 1830, curiosamente, el primer viaje que unió a dos ciudades importantes, creo que fue en Francia o no sé si fue en Inglaterra, fue en 1830. ¿Y qué pasa con 1830? Pues fue la aparición de Nuestra Señora en París, ¿no? La medalla milagrosa. Es esta época, la época del carbón, la época en que se empieza a descubrir también el petróleo, la época de los viajes mucho más largos.
Yo les coloqué a ustedes, bueno, a algunos les coloqué un video que me pareció muy curioso en una zona de Estados Unidos, precisamente por esta época, donde empiezan a vender las lavadoras, las que lavan la ropa, y les preguntan, bueno, ¿y para qué sirve esto? Pues para lavar la ropa. Y los muchachos sencillos del campo se ríen y preguntan cuánto vale esto, y obviamente vale mucho, ¿no? Y también traen, creo que los primeros congeladores para pues imagino yo que para los alimentos, para la gaseosa, y la pregunta que les hacen estos campesinos, pues bueno, supuestamente esto es para que la gente ahorre tiempo, para que la gente tenga más tiempo para sí misma. Y de alguna forma el campesino hace como una profecía, pues es que no vamos a tener tiempo, vamos a tener que trabajar más para pagar esos aparatos, precisamente que supuestamente nos iban a dar más comodidades, que supuestamente nos iban a dar más tiempo. De pronto sí más comodidad, ¿verdad? Porque una olla a presión que cocine más rápido, no igual de rico cuando se cocinaban más horas en el fogón. De pronto una lavadora que lava la ropa no tan bien, porque la ropa toca también restregarla. Supuestamente nos iba a dar más tiempo, pero no. El tiempo alcanza cada vez menos porque la gente está buscando precisamente dinero para cambiar la lavadora que es el formato 20 por el formato 30. Estoy diciendo una cosa mentirosa, pero eso sucede, por ejemplo, en los celulares, ¿verdad? En 1889, el 15 de agosto, el Papa León XIII publica la encíclica, es la primera encíclica, es la única encíclica que se ha escrito sobre San José y la hizo este Papa. Y le recordaba a ustedes cómo este Papa, en esta época, donde ya supuestamente algunos años antes, según la Salet por lo menos, se habían desatado demonios sobre la tierra, pues él tuvo una visión. No sabemos qué pasó, no sabemos qué fue lo que vio el Papa, pero fue cuando pidió que por favor después de cada Eucaristía, o mejor al final de cada Eucaristía, invocáramos a San Miguel, ¿verdad? Y pues bueno, la iglesia ya en el Concilio Vaticano dejó de hacerlo y también lo vamos a hacer más adelante, debimos haber dicho al comienzo. También escribió de puño y letra una hermosa oración a San José, también previendo el papel tan importante frente a esa avalancha de demonios que se venían sobre el mundo. Me imagino yo que eso fue lo que él vio, porque él escoge a San Miguel y a San José como defensores en esta lucha que nos ha tocado vivir. Entonces escribe la Quam Pluris, ¿verdad? Que dice, un pedacito se la leo, no les va a pasar nada, no se van a enfermar, dice, ahora venerables hermanos, ustedes conocen los tiempos que vivimos, estamos en el siglo XIX, son poco menos deplorables para la religión cristiana que los peores días. Son poco menos deplorables que los peores días, que en el pasado estuvieron llenos de miseria para la iglesia. Vemos la fe, raíz de todas las virtudes cristianas, disminuir en muchas almas. Si no había tanta fe o menos fe en 1889, ¿qué será ahora, verdad? Vemos la caridad enfriarse. ¿Estoy ahí? Sí, algo pasó ahí, pero yo sigo. Vemos la caridad enfriarse, la joven generación diariamente con las costumbres y puntos de vista más depravados. Recuerden ustedes que Nuestra Señora años después se le va a aparecer a los pastorcitos y les dice, por ejemplo, que una amiga de ellos, creo que se llama Amelia, va a estar en el purgatorio hasta el final de los tiempos. 1917, muy cerca de esta fecha del Papa León XIII, cuando no existía la televisión, cuando no existía la pornografía tan generalizada como la vivimos ahora, que ahora no es necesario comprar pornografía, sino que ya llega gratis a los celulares de los niños, ¿verdad? Entonces uno dice, si esto lo denuncia el Papa en ese año 1889, ¿cómo estará la situación en este momento? La iglesia de Jesucristo, atacada por todo flanco, abiertamente o con astucia, una implacable guerra contra el soberano pontífice, ahora peor, ¿verdad? Y los fundamentos mismos de la religión socavados con una osadía que crece diariamente con intensidad. Entonces el Papa le pide a los católicos que por favor le recen a San José, que ya es patrono de la iglesia, ¿verdad? Pero que le recen mucho más frecuentemente, con mucho más amor. Y ese mismo Papa es el que aprueba el escapulario en el año 1893. Recuerden ustedes, hablamos, creo que ustedes lo preguntaban la vez pasada, y si queda tiempo al final vamos a ver cuáles son las bendiciones que estableció este Papa en 1893 para este sacramental que también es muy desconocido. A mí me ha costado muy difícilmente aquí en Bogotá encontrarlo hecho, nos tocó mandarlo a hacer porque la gente no lo conoce y obviamente si no lo conoce pues no lo va a usar. Tercero, viene el Papa Benedicto XV en 1920.
estamos en plena Primera Guerra Mundial y el Papa lanza un moto propio. Recuerden que hemos hablado de diferentes formas de comunicación de los papas, ¿no? El primero fue un breve, ¿verdad? Que es el Inclitum Patriarcam, creo que no lo dije. El segundo es la encíclica, que es esta gran carta del Papa León XIII. Y este es el motu propio. Un motu propio es una de las 7 formas como los papas se comunican con la iglesia. El motu propio es algo más personal, un deseo más sincero o más personal, por no sincero, sino más personal del papa hacia la iglesia o hacia un grupo de la iglesia, ¿verdad? Y él, el 25 de julio de 1920, después de terminar la Primera Guerra Mundial, le pide a todos los obispos celebrar los 50 años del patronazgo de San José. Recuerden ustedes que las fechas y sobre todo lo que la iglesia establece para la iglesia misma es muy importante y en el cielo se tiene en cuenta. Entonces el Papa Benedicto XV estaba celebrando los 50 años en que en la primera fecha el Papa, el Beato, perdón, Pío IX, establece a San José como patrono de la iglesia. Y dice, le leo un pedacito también para que no pase nada, dice, por la misma razón, para retener en su deber a todos los hombres que se ganen el sustento por sus fuerzas, por su trabajo, donde quiera que vivan, y conservarlos inmunes del contagio del socialismo, que es el enemigo más acérrimo de la cristiandad. Ante todo, les proponemos fervorosamente a San José para que lo elijan como guía particular de su vida y lo veneren como patrono. Miren qué curioso, los papas están denunciando situaciones que aparecieron en esos siglos, situaciones que todavía estamos viviendo. Ustedes han visto que en algún momento el mapa, por ejemplo, de Sudamérica estuvo totalmente rojo porque todos los gobernantes eran comunistas y socialistas. Ahora hay unos poquitos verdes, ¿verdad? Porque ya Argentina, gracias a Dios, pues ha salido de ese contagio. Brasil ahí lo está pensando, pero todavía existe este mal que ya está denunciado en los papas y que proponen a San José pues como un antídoto para esas situaciones. Cuarto, el siervo de Dios, que es un hombre muy grande, totalmente vilipendiado por la historia, especialmente por aquellos a los que le hizo tanto bien, y estoy hablando de los judíos. El Papa Pío XII salvó, no sé si fueron 400,000, pero fue un número grande de judíos que los salvó en la Segunda Guerra Mundial, que los escondió en los jardines del Vaticano para que obviamente los nazis no los mataran, pero miren cómo han hablado mal de él precisamente este pueblo que no entendió, y además la historia como que no le conviene decir pues precisamente que el Papa que inicialmente pues actuó en silencio, más que en silencio con prudencia, pues realmente sirvió en el silencio, ¿verdad? Junto con su secretaria. Hay una historia muy bonita de la secretaria del Papa, que es Sor Pascualina, que fue la que más le ayudó a conseguir víveres, a traer a la gente, a cambiarle los carnés para decir que eran judíos. Fue una cosa hermosa. El Papa estableció la fiesta de San José Obrero, que es la que vamos a celebrar ahorita el 1 de mayo, porque él se daba cuenta que esta fiesta que ya estaba establecida, la fiesta del Día del Trabajo, la iban a asumir los comunistas para decir, el trabajo tiene que ser como una lucha de clases. Tenemos que lograr destruir a los ricos a través del trabajo, y el Papa se dio cuenta, gracias a Dios por una iluminación del Espíritu Santo, que se necesitaba bautizar esta fiesta, que era una fiesta, pues una fiesta de cada nación, por el don del trabajo, y colocar allí como patrono a San José. Eso fue un golazo que metió el Papa Pío XII. Entonces él pues establece, repito, este fue el gran aporte que hizo el Papa Pío XII en 1955. Quinto, mire que son 7 fechas, vamos ya en la quinta, el Papa Bueno, el Papa Juan XXIII, en una carta apostólica el 19 de marzo de 1961, inaugurando el Concilio Vaticano II, coloca a San José como patrono del Concilio Vaticano II. Muchas veces hablamos peste del Concilio Vaticano, pero fue una reunión de la iglesia donde de alguna forma se hizo lo que el Papa quería, abrir las ventanas de la iglesia, porque la iglesia ya estaba llena un poco de moho, de mal olor. Las costumbres se estaban haciendo solamente por costumbre. Ustedes imagínense una Eucaristía que se celebraba antes del Concilio Vaticano II, no sé si han ido a las iglesias antiguas tienen varias capillitas en los 2 laterales, porque antiguamente la Eucaristía se celebraba varias misas al mismo tiempo. Entonces yo iba a misa a tal hora y me iba donde el sacerdote que me caía bien
porque no estaba contemplado que varios sacerdotes celebraran la misa al mismo tiempo en el mismo altar. Cada sacerdote tenía que celebrar independientemente su Eucaristía. Pero como era en latín, la gente ya había dejado de utilizar el latín porque antiguamente fue lengua vulgar, lengua pues conocida por todo el mundo. Pues la viejita llegaba con su novena, la viejita llegaba con su rosario y en la misa se ponía a rezar. Mientras se tocaba la campana para la consagración, el padre elevaba la hostia, al padre le elevaban el ornamento, y ahí sí la gente dejaba de hacer lo que estaba haciendo para unirse a la consagración, y posiblemente después de la consagración cada uno seguía en lo que estaba haciendo. Hermoso que fuera en latín, hermoso que fuera de espaldas, ¿verdad? Porque había una gran solemnidad, pero casi siempre la solemnidad y el respeto lo guardaba era el sacerdote y los monaguillos. No porque la gente estuviera respetando, sino porque la gente no estaba unida de corazón a la Eucaristía. Y esto fue uno de los grandes avances del Concilio Vaticano II, que pues bueno, no se entiende, la gente pues no ha valorado, porque también tuvo cosas oscuras. Más adelante el Papa Pablo VI, que fue el que terminó el concilio, va a decir, el humo de Satanás ha entrado a la iglesia. Juan 23 abrió la ventana para que saliera el mal olor, para que se aireara la iglesia, pero al abrir la ventana también entró el humo de Satanás, y eso fue lo que denunció el Papa Pablo VI, ¿verdad? Entonces, el Papa, que ya es santo, San Juan 23, dice, oh San José, aquí está tu puesto como protector de la Iglesia Universal. Hemos querido ofrecerte una corona de honor como eco de las muestras de afectuosa veneración que ya surgen en todas las naciones católicas. Mire que hasta ahora está surgiendo la veneración a San José. Sé siempre nuestro protector, que tu espíritu interior de paz, de silencio, de trabajo y de oración al servicio de la iglesia nos dé vida siempre, nos alegre en unión con tu bendita esposa, nuestra dulcísima e inmaculada Virgen Madre. Mire que es una oración que nace del corazón del Papa, entendiendo el momento tan importante que está celebrando la iglesia con el Concilio Vaticano II. Sexto, el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, el 15 de agosto, miren que escogen esta fecha tan bonita, que es de mi cumpleaños, escogen esta fecha para celebrar en 1989 los 100 años de la encíclica que había escrito el Papa León XIII. No el Papa Pío IX, sino el Papa León XIII, ¿verdad? Está celebrando el centenario en una encíclica, en una exhortación que él llamó Redentoris Custo, Custos o Custodio del Redentor. Y dice un pedacito, a ver si lo encuentro, bueno, que hay una especie de resumen. Él dice pues bueno, estamos recordando pues este nombramiento que se le dio a San José como patrono, y también que León XIII establece a San José como el custodio del Redentor. Y hay una cosa muy curiosa, porque siempre los papas terminan los documentos, especialmente las encíclicas, con una bendición que él da hacia los fieles. Y en este caso el Papa Juan Pablo II lo que hace es pedirle a San José que él mismo bendiga la iglesia. Eso está, repito, en esta carta, en esta encíclica de 1989. Dice el Papa Juan Pablo II, le suplica a San José para que bendiga la iglesia y que ratifique aquel pensamiento de San Pablo VI, que pone a San José, que pone a la Virgen en el comienzo de la obra de la redención divina, y define a San José como el nuevo Adán, ¿verdad? En el principio de los caminos del Señor. Esa es la carta que hizo el Papa Pablo VI, y finalizamos la séptima fecha que nos toca a todos, y es la fecha del 2013, donde el Papa Francisco, nuestro actual sumo pontífice, escribe una carta con ocasión de los 150 años de la promulgación de San José, de la declaración de San José como patrono de la Iglesia Universal. O sea, el Papa Pío IX lo estableció como patrono. A los 50 años se escribió una carta. A los 100 años, el Papa Juan Pablo II escribe otra carta recordando este acontecimiento, y posteriormente el Papa Francisco, en el año 2020, el 8 de diciembre, fiesta del Inmaculado Corazón de María, de la Inmaculada Concepción, establece precisamente este año como el año de San José, declarado desde el 8 de diciembre de 2020 hasta el 8 de diciembre de 2021. Básicamente eso es un recuento que yo quería hacerles para que ustedes y yo pues, supiésemos realmente cómo la iglesia ha hablado de San José en estos últimos tiempos. Que lo ha hecho en estos últimos tiempos, repito, porque estos son los tiempos de San José.
y que en estos tiempos nos ha tocado vivir. Por lo tanto, si usted ha sido llamado a esta consagración, si ha sido llamado a este pequeño taller, es sencillamente, pues precisamente para que sea consciente de que Dios quiere instituirlo a usted como parte del ejército de la iglesia, comandado por Nuestra Señora, comandado por San José, para esta lucha que nos está tocando vivir en cada uno de nuestros países. Finalmente, un pequeño comentario que quisiera hacer sobre el escapulario, también con la invitación pues para que ustedes lo consigan o lo hagan. Creo que no es tan difícil, es solamente tener la imagencita de San José, tener la imagen de la corona o de la tiara del Papa como signo de la iglesia y colocarlo en un pañito de color morado con un bordecito amarillo o dorado y tenerlo como un sacramental que ojalá pues en lo posible sea bendecido por un sacerdote. Esta devoción nace en el deseo de una religiosa, la Madre María de Jesús, terciaria franciscana, de ayudarle especialmente a un sacerdote que estaba pasando por una dificultad, el padre Pedro Bautista, que era capuchino, en su defensa, especialmente en los territorios donde él estaba misionando, y le pide a San José, pues, que proteja a este sacerdote. Finalmente, se aprueba inicialmente en la diócesis de Verona, en Italia, la utilización del escapulario, y el Papa León XIII, que ya lo habíamos nombrado, ¿verdad? El 15 de abril de 1889 bendice este sacramental y coloca para él pues varias indulgencias, ¿no? Ya después pasa a ser parte de la Iglesia Universal. Cuando ya el Papa lo bendice y establece las indulgencias, pues ya deja de ser solamente para una diócesis, para ser parte ya como tesoro de la Iglesia. Entonces, le leo yo las indulgencias que le han colocado los papas a este sacramental, que repito, vale la pena tenerlo como distintivo y utilizarlo, ¿verdad? Dice, bueno, aquellos que utilicen este escapulario serán defendidos por San José como de su propiedad, obteniendo innumerables gracias de su corazón más casto. Tendrán los devotos la plena confianza de conseguir la perseverancia final. Quiero aclarar esto porque muchas veces los sacramentales los utilizamos como un amuleto y pensamos, por ejemplo, que nos vamos a ganar el cielo por el hecho de que nos llenemos el cuello de escapularios, de rosarios, de medallitas. No es así, ¿verdad? Todo sacramental implica una coherencia de vida. Y para que el sacramental nos haga llegar a nosotros las bendiciones que contiene, la persona tiene que estar en gracia de Dios, o sea, tiene que estar confesada. Si la persona está en pecado, las gracias no actúan en la persona, porque es un sacramental, no es un sacramento. Un sacramento sí actúa por sí solito, aún a pesar del pecado, aún a pesar de que la persona no sea consciente. Y hablo, por ejemplo, del sacramento del bautismo. Al niño no le preguntan si se quiere bautizar, no le preguntan si está de acuerdo, ¿verdad? A diferencia de un sacramental que implica, pues precisamente, la coherencia de vida, el estar en gracia de Dios. Tercero, las indicaciones que Santa Teresa de Ávila decía, y esto también lo iba a leer, ella expresa una frase muy conocida que en su vida ella vivió perfectamente las gracias que San José nos concede a los devotos. Dice, yo no recuerdo hasta ahora haber pedido una gracia a San José que él no me haya concedido. Qué hermoso cuadro nos presenta precisamente esta devoción de Santa Teresa y sobre todo una gran confianza, que lo que le pidamos a San José, obviamente si es para la salvación de nuestra alma o para el bien de los demás, pues él nos lo va a conceder. A otros santos Dios les concede solo una gracia de socorrernos en una necesidad, lo dice también Santa Teresa, pero el glorioso San José despliega todo su poder frente a todas las necesidades. Indulgencias plenarias en los días de fiesta de nuestro Señor, de la Santísima Virgen y de San José. Ya les voy a leer las fechas en las que ustedes, colocándose el escapulario, puede ganar las indulgencias. Pero recuerden que todas las indulgencias se ganan comulgando en la Eucaristía en ese día, comulgando obviamente, estando en gracia de Dios, haciendo las 3 oraciones por el Papa, Credo, Padre Nuestro, 4, Ave María y Gloria, Credo, Padre Nuestro, Ave María y Gloria, y en lo posible haciendo una obra de caridad. Entonces le leo las fechas. El 1 de enero, que es la octava de Navidad, fiesta de nuestra Madre como Madre de Dios. El 6 de enero, que es la Epifanía o la fiesta o la fecha que la iglesia escoja, porque aquí en Colombia el 6 de enero es el domingo más cercano al 6 de enero. El 2 de febrero, que es la fiesta de la purificación, que aquí la llamamos la fiesta de la Candelaria, ¿verdad? El 19 de marzo, obviamente, la fiesta de San José.
el 25 de marzo en la fiesta de la Anunciación, el 15 de agosto, que es la fiesta de la Asunción de la Virgen, el 8 de septiembre, fiesta de la Natividad, el 8 de diciembre, Inmaculada Concepción, 25 de diciembre, Navidad, y falta aquí el 1 de mayo, fiesta de San José Obrero, que es la fiesta próxima que vamos a celebrar. Básicamente es esto, invitarlos pues precisamente a que, pues bueno, nos acompañen en la medida en que el cuerpo me ayude a seguirles compartiendo algo que me parece hermoso irlo conociendo, pero repito, siempre con el objetivo de hacer crecer un poco más nuestro amor hacia San José, de saber que esta es la época de San José, también es la época, obviamente, de María y también es la época de los grandes santos, porque lo necesitamos, ¿no? Hay algunos santos que en los exorcismos de los grandes exorcistas, especialmente del Vaticano, como el padre Gabriel Amor, del padre Fortea, se dice que invocándolos sacan corriendo inmediatamente al demonio, y son los santos que han tenido pues persecución directa del demonio, como el Padre Pío, como Juan Pablo II, como la misma Santa María de Jesús crucificado, y obviamente con el terror de los demonios que es San José. El nombre de San José, de la misma forma que el nombre de María, también son exorcismos. Por eso rezar el rosario en la casa a Nuestra Señora es sacar corriendo el demonio, porque se invoca el nombre más bello, el nombre que al igual que el de su hijo es miel en los labios, que es el nombre de María, el nombre de Jesús, y falta el nombre de la Trinidad, que completa el nombre de la Trinidad, que es San José, nuestro Padre y Señor. Bueno, yo creo que dejamos hasta aquí. Recuerden que si tienen alguna dudita, pues anótenla, y Dios mediante dentro de 15 días la podemos ir mirando. Dios los bendiga mucho.